el verso número 159 y ahora pasamos al verso número 160. Dice la palabra: mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos. Y dice: vivifícame conforme a tu misericordia. El verso número 160 dice: la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Entonces, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Regresándonos todavía al verso 159. Entonces, estábamos mirando lo que es el amar la palabra de Dios, pero que realmente nosotros podamos saber que es cierto. Incluso estuvimos allí mirando un cuestionario para lograr determinar si de verdad nosotros amamos la palabra de Dios. Es que nosotros a veces somos muy buenos para decir cosas, pero a veces de decirlas a hacerlas o a que sean así hay una gran diferencia. Entonces, a través de ese cuestionario estábamos mirando precisamente ello. Si realmente nosotros amamos la palabra de Dios. Y amarla no simplemente me refiero a decir tengo un sentimiento muy bonito por la palabra, sino que tengo en cuenta la palabra de Dios para vivir conforme a lo que ella dice. Sí, para hacer lo que dice la palabra de Dios. Porque una cosa es yo decir que la amo y otra cosa es el entrar a obedecerla. Por eso es que hay un pasaje, si me permite se lo comparto, en el libro de Josué. Creo que son pasajes de la Biblia muy, muy especiales. Les decía que estos días había estado leyendo allí el libro de Josué. Y uno ve que Dios a Josué le hace una serie de recomendaciones, le da unas promesas. Permítame y le leo allí desde los primeros versos, desde el verso número 1, por ejemplo, para que usted vea. Dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo. Bueno, me llama la atención que ya para este momento no estaba Moisés. O sea, Moisés dice, ya había muerto, aconteció después de la muerte de Moisés. O sea, Moisés había muerto. Pero ahora que no está Moisés, Dios decide ahora tomar a otro y entonces llama a otro y llama a Josué. Y uno dice, ¿y por qué no lo llamó antes? ¿Por qué no le habló antes? Hermano, porque no se había llegado el momento. Porque todavía estaba Moisés allí. Dios, sabe que Dios es un Dios de orden. O sea, entendamos eso. Porque hay a veces creyentes que ellos creen que Dios entra como en esos desórdenes. Y Dios de verdad que no. Dios tiene un orden. Había un hombre allí que era el líder. Había un hombre a quien Dios había puesto a guiar. Y Dios le comunicaba algo a ese hombre. Pero algunos pretenden de pronto a veces como saltarse eso. Y entonces algunos llegan es más bien a la iglesia a tratar de darle órdenes al pastor. Y a veces a una persona, déjeme decir, porque es que uno a veces se cohíbe de decir cosas y son importantes. A veces se le da un cargo a una persona en la iglesia y él ya siente que ese cargo como que lo convirtió en otro pastor. Y entonces él es otro pastor, es otro que manda. No, hermano, hay una autoridad. Sabe que Dios no le habló a Josué mientras allí estaba Moisés. Dios iba a guiar, Dios iba a darle dirección a la iglesia, bueno, en ese momento al pueblo. Lo hacía a través de Moisés. O sea, no era que Moisés estaba por allí
Un día llegaba Josué y le decía, ay, vea, Dios me mandó a decir Dios le mandó a decir a usted tal cosa y vamos a hacer esto otro porque Dios me lo dijo a mí. No, había un orden allí. El problema es que a veces la persona tiene esos sentidos. Ay, es que yo tengo un sentir, yo creo que esto es de Dios. Bueno, hay sentir que vienen de parte de Dios, hay cosas que no. Hay cosas que a veces, vuelvo y le retomo lo que decía hace un momento, a veces vienen de parte del enemigo. A veces es de la misma persona. La misma persona es la que resulta con que eso es lo que quiere, pero sabe que Dios, vuelvo y le digo, Dios es un Dios de orden. Créalo que sí. Por eso algunos a veces llegan a la iglesia, de pronto usted no lo ha visto, pero algunos llegan a la iglesia y ellos llegan a querer manejar al pastor. Y quieren, y entonces algunos hablan hasta de manipular al pastor. Y al último se ponen bravos porque el pastor no les hace caso. Se ponen bravos porque el pastor, él es firme allí, él sabe para dónde va, él no está esperando que de pronto otro venga a decirle qué es lo que él tiene que hacer, porque él tiene un llamado de parte de Dios. Y si no, entonces tiene que ser que Dios no lo llamó, pero como él es llamado por Dios, como él es puesto por Dios, él sabe qué es lo que tiene que hacer. ¿Qué es? Lo quisieron manipular, ¿no? No le hace a eso. ¿Por qué? Porque él sabe para dónde va. Pero ahora que ya Moisés no está, ahora que ya se necesita un líder, bueno, Dios va a seguir, hermano. La obra de Dios no se estanca porque alguien que se murió y entonces ya se acabó todo. No, eso no pasa así. Bueno, la obra que es de Dios. Cuando algo es de los hombres, pues sí, se acaba. Pero lo que es de Dios permanece. Alguien que lo escriba, esa frase está muy bonita. Lo que es de Dios permanece. Alabanzas al Señor. Entonces dice que aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun. ¿Quién era él? Dice, servidor de Moisés. O sea, mire que no llamó al contrario. O sea, al que estaba en contra, me refiero. No llamó al desordenado, llamó al que había sido siervo. Bueno, porque para una persona poder ir ascendiendo en Dios, la persona tiene que ir bajando. Por eso, hermano, la importancia, hace un tiempo incluso enseñaba acerca de eso, de que al creyente hay que dejarlo ser creyente. Hay que dejarlo que se desarrolle. A veces llegan personas a la iglesia y de una vez les encaraman, dicen por acá, ay Señor, esos términos, un poconón de cargos, ahí les ponen un poconón de cargos encima y dicen en mi tierra, los estripan, los acaban, le acaban la vida. ¿Por qué? Porque ellos entran de una vez allá, incluso hasta enseñar, llegan hasta como maestros. No, déjelo que se desarrolle. Déjelo que se desarrolle, déjelo que tenga experiencias de siervo. ¿Por qué razón? Porque eso es lo que le va a ayudar más adelante. Si Dios le ayuda, si Dios le permite crecer, hermano, él no va a ser de esos que a veces, vuelvo y digo, por allá en el tiempo de los dinosaurios existieron, que se vuelven todos arrogantes, que son todos soberbios, que tratan a los demás como sirvientes allí, como esclavos allá, y los tratan de cualquier manera porque ellos ya se sienten los señores. No, hermano, como no pasaron por el proceso, entonces él no entiende qué es eso de ser siervo. Y él quiere ser señor, y algunos llegan a la iglesia buscando ser señores de otros, pero no son personas sujetas a una autoridad, no son personas que se desarrollan, esa vida cristiana normal. Entonces, ¿quién era Josué? ¿O quién había sido hasta ese momento? Había sido siervo de Moisés. Alabanzas a Dios.
Pero vuelvo y digo, ay, que no, hermano, yo, ¿qué me le voy a sujetar? Es que yo predico hasta mejor, mire, y algunos hasta se burlan del pastor. Hermano, ay, vean el pastor que hasta dormido en los cultos. Ese pastor que está predicando y hasta se le olvida lo que está predicando. No, y en cambio yo, dice el otro, yo sí, tengo fuerza. Y algunos como hacen más como las veces como de motivadores en la iglesia. Entonces ellos llegan y los ponen a predicar y ellos, hermanos de gloria a Dios, hermano, un aplauso, hermano, y ponen a la gente a brincar allá. Y entonces ellos salen diciendo, vea, a mí Dios cómo me usa. En cambio el pastor allá, pastor predica y eso, y ellos son tan atrevidos que se atreven a decir, y no se siente nada. Hermano, vea, le digo algo. Si usted, cuando se predica la palabra de Dios, usted no siente nada, escúchenme, el problema no está en el predicador, hermano, porque lo que él está dando es la palabra de Dios. Y el que lee la palabra, el que oye la palabra, el que recibe la palabra, hermano, tiene que sentir algo porque es la palabra de Dios. Pero como ellos son motivadores, como a ellos lo que les gusta es que dé un aplauso, a ver, denle un aplauso al Señor, a ver, griten, a ver, adoren a Dios. Y claro, terminan, al último ni predican. Y cuando terminaron, todo el mundo está aplaudiendo y adorando a Dios. Y entonces salen ellos allí como por la puerta grande. ¿Cómo me usó Dios? Y sabe, hermano, que usted haga que la gente adore, eso no es raro. A mí es que yo no sé, pareciera ser como que nosotros no entendemos. La iglesia es un pueblo que adora, es un pueblo que sabe adorar a Dios. Pídale a la iglesia que adore y adora. Pídale a la iglesia que dé gloria a Dios y da gloria a Dios. Eso no es una novedad. Hay quienes lo ven, uy, hermano, qué poderoso, la gente cómo aplaudía y cómo, pues es que no es que es lo normal, es que somos un pueblo de adoradores. Hermano, vea, usted que de pronto, usted que conoce a otros que les gusta eso, mi hermano, vea, usted no se asombre de eso, porque le voy a decir algo que hasta le va a dar risa. Nosotros en la iglesia, estamos en la iglesia y se va la luz. Escúcheme eso porque usted sabe que es verdad. Y se va la luz y de una vez los hermanos empiezan a aplaudir y a adorar a Dios y a glorificar a Dios porque no hay luz. Imagine que adoramos a Dios y aplaudimos y por ahí resulta uno hablando en lenguas y el otro también y el otro. ¿Y sabe por qué? Porque no hay luz. ¿Ah? Y el otro se las cree de mucho porque pasó y comenzó a decirle a la iglesia, a ver, iglesia, glorifiquen a Dios, a ver, aplauda a Dios, a ver, póngase de pie, adore a Dios. Y él se cree mucho porque le hace, no, hermano, y coge, y al que predica la palabra, dice, uy, no, es que ese, con ese no se siente nada. Hermano, ahí... Antes, revísese porque si usted, vuelvo y le digo, si usted es de los que oyen la palabra y no siente nada, el problema no está en el que la está predicando. Escúcheme eso, el problema no es el que la está predicando, el problema es el que la está recibiendo, que no es de esos que dice la palabra de Dios, que tiemblan, dice Dios, que tiemblan a mi palabra. Personas que la palabra de Dios ya no los hace temblar. Y entonces ellos, vuelvo y le digo, ellos son de gritos, de brincos, de saltos, de que salen corriendo y hacen, bueno, pero hermanos, nosotros debemos de entender que somos instrumentos, es en las manos de Dios y que sea Dios el que nos use. Y si usted, hermano, vea, yo no he visto cargos, o sea, incluso estos días estábamos mirando los cargos en la iglesia, la junta local, los jóvenes, las damas, las señoritas, escuela dominical, pero yo no sé, digamos, en esta tierra, por esta tierra donde estoy, no he visto que se nombre cargos de motivadores. Bueno, es que él tiene el cargo de motivador en la iglesia, entonces por eso hoy no hay predicación, hoy es motivación acá y vamos, entonces ahora,
Que la palabra de Dios nos motiva, sí, pero hermano, no quite la palabra de Dios y conviértase en un motivador, no. Deje la palabra de Dios y motive a través de la palabra de Dios, porque de hecho, la palabra de Dios, ahora, es que una cosa es cuando yo aplaudo y yo grito y yo brinco, porque otro me dice que brinque, y otra cosa es cuando me hace brincar la palabra, cuando estoy escuchando la palabra y sin que me digan tengo que decir gloria a Dios, o hasta me paro y alabo y aplaudo a Dios, pero porque la palabra, escuche, no porque otro me está diciendo que brinque, es que esa es la diferencia. No es porque otro me dice, a ver, póngase de pie y aplauda. Yo les dije, a mí me puso triste. Y hermano, a veces yo soy atravesado, yo sé que digo cosas que otro dirá, otro se manda la mano a la cabeza, hermano Jairo, no diga eso. Pero bueno, somos diferentes y hay quienes de pronto somos de esa manera. Hace un tiempo una actividad grande se hizo en un lugar, en un coliseo, y se invitaron los predicadores. Mi hermano, y hubo un predicador que él llegó y llegó a eso, fue a motivar. Y yo decía para entre mí, yo decía, bueno, ¿y cuándo va a predicar? Y era, no, que páresen y hágale y alaben a Dios y glorifiquen. Pues sí, no hay problema. Nosotros somos adoradores, creo que eso lo tenemos claro. Pero es que, hermano, este es un momento, a usted lo invitaron, déjeme decirle. Y si me deja ser atravesado, no, hermano Jairo, no sea más atravesado, déjeme ser más atravesado. A usted se le dieron hasta viáticos para que venga y predique la palabra. Sométase a eso, a predicar la palabra. Y si no tiene palabra para predicar, pues diga, hermano, no me inviten ahí porque yo no tengo que predicar. Yo voy a ir a decirles que den gloria a Dios. Hermano, sé que estoy siendo duro, pero hermano, es la verdad. O sea, yo decía ese día, sentado ahí escuchando, habían simpatizantes, amigos, una cantidad de personas allí, hermanos que llegan con esa sed de oír palabra, y el predicador, en vez de predicar la palabra, no, hermano, que párese, que dé gloria a Dios. Pues yo no le veo problema. Claro, hay que adorar a Dios, pero para eso hay un equipo de alabanza y se adoran y se canta y ellos oran a Dios para que el Señor los use en su momento. Pero déjelos que ellos hagan su trabajo, y si a usted lo llamaron a predicar, predique la palabra. Eso era, a mí, yo le digo la verdad, a mí me enseñaron de esa manera. Usted dirá, hermano Jairo, usted lo enseñaron muy raro. Pues sí, yo creo que sí, porque a mí me enseñaron eso. Ahí me pasan a predicar. Yo no sé, yo a veces veo a los predicadores, los pasan a predicar y ellos sienten que quedó faltando una canción que no se cantó. Y yo no, dicen, va a decirles cómo dicen en mi tierra, dicen, son como resabios de la gente. O sea, lo pasan a predicar, ya se cantó. Incluso a veces el que dirige dice, hermano, ya hemos cantado, ya hasta se colectó la ofrenda, ya se hizo esto, ya, ahora vamos a oír la palabra. Y pasa el predicador y dice, no, todavía falta una canción. Y llama a los músicos, y los músicos ya se habían ido allá para la cafetería. Y, ay, traigan los músicos. Ay, Señor, ¿cómo aprovechan para...? No, ellos no se fueron para la cafetería, ellos estaban ahí cerquita. A ver, los músicos, otra vez, vamos a seguir cantando. A mí me enseñó, le voy a decir la verdad, a nosotros, cuando nosotros hacíamos eso, nos regañaban y decían, no, a usted lo llamaron era a que predicara la palabra. Que eso de que no vamos a seguir cantando y vamos a ponernos a cantar, no, predique la palabra. Ahora, hay algo que hace, hay predicadores que lo saben hacer y me encanta, le digo, yo lo disfruto también, que son esas predicaciones cantadas. Que ellos van predicando y van cantando y van mezclando. Hermano, me parece muy bonito. Pero predique. Pero es que muchas veces, hermano, eso hace falta. Entonces vuelvo y digo, sea un buen siervo. Lo primero se le dice allí a Josué, bueno, usted, ¿quién es Josué? Siervo de Moisés. O sea, arranque. Hermano, es que yo ya quiero estar allá arriba.
Y no falta alguno que llegue a la iglesia y le diga al pastor, pastor, yo quiero saber cuáles son los requisitos para ser presidente de esta iglesia. Oye, ¿qué me gustaría ser? Es el presidente de la iglesia. Y el pastor tiene que decirle, bueno, hagamos algo, ¿por qué no arrepiente primero? Y luego miramos el tema del bautismo y luego miramos que reciba el Espíritu Santo, porque es que hermanos, llegan ya pensando allá en que quieren ser señores. No, que en el caso de Josué, dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová. Vea, había un siervo, pero había otro siervo que Jehová habló a Josué, hijo de Nun. ¿Quién era Josué? Servidor de Moisés. Hermano, era un servidor. Y Moisés necesitaba algo y sabía que ahí estaba Josué y podía contar con Josué. ¿Sabe que hoy en día yo le doy gracias a Dios porque hay muchos Josué en la iglesia? Lo digo en serio, de verdad. Hay muchos Josué en la iglesia y yo sé que aquí hay pastores que ellos dicen, mi Josué es fulano de tal. Incluso algunos hasta se atreven a decir, mi Josué es la hermanita tal. Hermano, ¿por qué? Porque son creyentes con una disposición para servirle a Dios demasiado grande. Sí, porque hay en ellos, necesitan algo, no, cuente con él, él está ahí, ella está ahí. Siempre dispuesto ahí a ver en qué colabora, en qué sirve, qué es lo que necesitan. Alabanzas a Dios. ¿Y qué dice el verso 2? Tengo 2 minuticos. Déjeme y leo. Mañana le sigo la lectura a ver hasta dónde alcanzamos, pero aprovechemos mis 2 minuticos. Le dijo, mi siervo Moisés ha muerto. O sea, lo enfrenta a esa realidad. Mi siervo Moisés ha muerto. Y le dice, ahora pues, levántate. O sea, ya Moisés murió. Yo no sé si Josué estaba por allí todavía llorando, lamentándose, por allí postrado, y ahorita qué vamos a hacer, y ahora, o alguien a quien Dios lo llamó y le dio, y yo ahora que ya no hay, ya anteriormente yo no sabía, llamaba al pastor, pero ahora alguien dice, ahora yo soy el pastor. Pero entonces Dios lo confronta y le dice, vea, ya Moisés murió, enfrente la realidad. Mi hermano, hay realidades que usted y yo tenemos que afrontar. Yo sé que aquí hay mujeres, que hay una realidad que la tienen que afrontar. Algunas tienen que decir, hermano, mi esposo se murió. Se murió, sí, de verdad. Se accidentó y se murió. Otra dice, no se murió. El día menos pensado me dijo que no me quería y me abandonó, me dejó, me echó, salió y se fue y me dejó con estos hijos. Oiga, y es hermano, son esas realidades duras, sí, que nos tocan, que nos golpean. Bueno, pero es la realidad y la realidad se tiene que enfrentar. Y sabe, y algunos dicen, ay hermano, no me lo recuerde, dice la hermanita ya. O el hermano, porque aquí yo he leído mensajes de hermanos que dicen, hermano, ayúdeme a orar, mi esposa se me fue. Y entonces, hermano, y es una realidad, y es doloroso. Y alguien puede decir, hermano, ni me lo recuerde. Pues Dios se lo recuerda, y Dios le dice, sí, usted se acuerda de Moisés. Y él, no, pues de una vez se derramó en lágrimas allá. ¿Cómo no me va a acordar de Moisés? Él era el que nos guiaba, él era el que nos decía qué era lo que teníamos que hacer. Pero le dice, pues ya se murió, esa es la realidad. Enfrenta la realidad. Y ahora le dice, ahora pues, enfrentando la realidad, levántese. ¿Cuánto tiempo se la va a pasar en duelo? ¿Cuánto tiempo? Ay, hermano, es que él me dijo que no me quería. Ya, enfrente la realidad. Ya, enfréntela ya, pues si le digo que no la quiere o que no lo quiere, enfrente, es la realidad. Usted no puede quedarse ahí, por muy dolorosa que sea, por muy triste, por lamentable, todo lo que quiera. Pero esa es la realidad.
Y entonces, pero ahora le dice, pero levántese, levántese. Mi hermano, yo sé que alguien necesita levantarse. Deja de llorar ya. Ya lloraste, ya fue, ya lloró, listo. Lo tenía que hacer. Pero ahora ya toca pasar el Jordán, toca pasar este momento ya. Hay unos hijos que tal vez están allá esperando a ver qué va a pasar. Y están mirando ahí a la mamá, ya lloró y todo eso, pero no quiere tomar decisiones. Hermano, pero es que él era el que me mantenía, pero es él el que traía, ese era el que proveía todo acá en la casa. ¿Y ahora qué hago? Pues levántese usted, hermana, es la realidad, la tiene que enfrentar. Levántate, le dice Dios, y mire, le dice, y pasa este Jordán. Yo no sé cuál sea su Jordán, pero cruza ese Jordán. Dice, pasa este Jordán, dice, tú y todo este pueblo, le dice, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Hay cosas grandes.